vamos a bailar juntos. Un, dos, tres. Primero, tirar beso. Un, dos, y baja, baja. Salta, gira, salta, gira. Oh, ustedes si quieren pueden levantarse, sí, pueden levantarse. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Salta, gira. Muy bien. Y después, girar su cuerpo como él. Primero pose. Dos tiempos. Pose, pose. Y, sí, pose. Desde el principio, un, dos, tres, cuatro. Beso, beso, baja, baja. Salta, gira, pose, pose. Muy bien. Y después, como él, un, dos, tres, cuatro. Apatu, 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 apatu. Señala, así. Ok, desde esta parte coro. Un, dos, tres, cuatro. Apatu, 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 apatu. Muy bien. Y después, así. Un, dos, tres, cuatro. Apatu, 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 apatu. Cabeza. Apatu, apatu. Sí, este movimiento es muy importante, es última parte, ¿ok? ¿Entendieron? Entonces vamos a bailar desde el principio hasta el fin con música lenta. Música, por favor. Muy bien. Ok. Es fácil, ¿no? ¿Fácil o difícil? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a bailar juntos otra vez con música lenta. Canción, por favor. Muy bien. Ok, ahora vamos a bailar con música normal. Es poco rápido, entonces hay que atención. Ok, música por favor, música normal. Muy bien. Ok, ahora, ¿quién quieres adelante? ¿Quién quieres? Ok, para. No. Voy a decir número 1, 2, 3 y levántate tu mano, ¿ok? Siéntate primero, ¿ok? 1, todavía 1, 2, 3. Ok, acá, esta parte y acá atrás. Sí, adelante. Ok, adelante. Niños. Sí. Muy bien, muy bueno. Ahora, no. Ok.
que Despacio, hasta despacio, hasta por acá. favor. Que Ok. Gracias. Ok, ahora hasta acá. Mucho, mucho, mucho. Ok. Muchas gracias. ¿Están listos? ¿Listo? Muy bien. Oh, ok. Ok. La música, por favor. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Muy bien. Wow, ustedes son idol. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Puedes bajar? Oh, sí, sí. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a bailar todos juntos otra vez. 한 번 더. Ahora vamos a bailar juntos y voy a llamar otra vez, ¿ok? ¿Están listos? Muy bien. Cuidado. Despacito. Ok. Si quieren puedes levantarte, ¿sí? Ok, música por favor. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Muy bien. Wow. Ahora, última vez. No hay más oportunidad, ¿ok? Última vez. Si quieren bailar, levántense sus manos. 1, 2, 3. Ok, esta parte. Sí, adelante y atrás, adelante. Oh, allá, atrás, adelante. Ok. Despacio, despacio. Despacito, por favor. Sí. Ahora. Ok, hasta acá, despacito, por favor. No corran. Ok. Hasta acá. Sí. Ahora vamos a bailar con música lento, ¿ok? Con música lento. ¿Está bien? Ok. ¿Están listos? Muy bien. Música, por favor, música lento. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Lento, despacito, por favor. Despacito. Despacito, muchas gracias. Ok, ahora tiempo de último. Ok, ahora vamos a bailar con música completo, desde el principio hasta el fin.
Okay? Ya, okay. ¿Ustedes pueden cantar juntos? Sí. Sí, ayudarnos por favor. Coro aparte. Cantamos juntos, okay? Música por favor, música completo. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 kissy face into your heart but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah I'm down in something not unreal don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free, party all night. Come on, go Griten. make go, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sweet tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 아파트 Together. 아파트 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 Hey, tonight in the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Getcha, getcha. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Griten, izquierda. I'm on my way. Arriba. I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Just meet me. 아파트 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 Just meet me at the 아파트 아파트 Just meet me at the 아파트 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 Muchas Muchas gracias. 네. 여러분 아파트 재밌게 배우셨나요? ¿Aprendieron bien la danza apatı? 네, 감사합니다. Ok, muchas gracias. 그러면 저희가 짧게 광고 드리도록 하겠습니다. Ahora le vamos a dar unos breves anuncios. 여러분 오징어 게임이라고 아시나요? ¿Ustedes conocen el juego, la serie del juego del calamar? 네, 넷플릭스에서 유행했던 오징어 게임이라는 드라마가 있는데 Es una serie bastante famosa en Netflix. 저 옆에 보시면은 보이죠? 지금 빨간 색깔 옷 입은 분들이 보이시는데 Si ustedes ven a los costados, ven a esas personas, a los soldados con la ropa roja. 자, 오늘 오후에 저희가 오징어 게임을 실제로 직접 체험하게 됩니다. Hoy, esta tarde, nosotros vamos a poder experimentar realmente los juegos de la serie del juego del calamar. 자, 이 게임은 한국 전통 게임인데요. Este juego es el juego cultural de Corea. 팀끼리 뭉쳐서 게임을 진행하게 됩니다. Todos estos juegos va a ser con equipo. 근데 여러분들 진다고 저희가 이렇게 총으로 쏘진 않아요. Pero nosotros no vamos a disparar realmente a ustedes. 대신 물총을 쏠 거예요. Pero le vamos a disparar con la pistola de agua. 그렇죠? ¿Está bien? 좋나요? ¿Está bien? ¿Está bien? 네, 그래서 오후 1시 반부터 Entonces desde la 1:30 de la tarde 여기서 시작이 됩니다. vamos a empezar en este lugar. 몇 시라고요? ¿A qué hora? 1시 반. A las 1:30. 자, 식사를 하시고
pueden almorzar bien. 여기 한국 K-푸드가 많이 준비되어 있거든요. También tenemos preparado muchas comidas coreanas. 네, 식사를 하시고 여기 1시 반에 오셔서 K-팝 공연도 보고 Pueden comer bien, después pueden venir y ver también presentaciones de K-pop. 그 다음에 저희가 오징어 게임을 직접 체험하게 됩니다. Después todos nosotros vamos a poder experimentar los juegos de la serie del juego del calamar. 우승한 팀에게는 Al equipo ganador 어마어마한 상품이 준비되어 있습니다. hay un premio muy, pero muy grande. 좋나요? ¿Está bien? 네, 감사합니다. Sí, muchas 자, gracias. 이번 시간에는 경품 추첨하는 시간인데요. En este tiempo tenemos el tiempo de sorteo. 여러분들 팔찌 다 받으셨나요? ¿Todos recibieron la pulsera? 네, 팔찌에 보면 번호가 적혀 있습니다. Si ustedes ven su pulsera, están los números. 여러분들 번호를 잘 외우셨다가 Memoricen bien los números. 저희가 여기 화면에 번호와 상품을 띄울 겁니다. Nosotros en la pantalla vamos a publicar el número ganador. 자, 자기 번호가 당첨이 됐으면 Si es que su número si es que salió su número, 나중에 después, 오징어 게임이 다 끝나고 cuando termine todo el juego del calamar, 저기 뒤에 보면 사무실이 있습니다. allá atrás ustedes pueden ver una oficina. 별로 조금만 돌아가면 사무실이 있는데 Ustedes van y en el pasillo a la mano derecha hay una oficina. 모르시면 주변 분들께 저기 빨간색 옷 입은 분들께 물어보시면 됩니다. Si es que no saben, pueden preguntar a los soldados con la ropa roja. 그러면 여러분들 이 번호를 들고 사무실에 찾아가시면 상품을 드리고 있습니다. Si ustedes se acercan con este número a la oficina, se les va a dar el premio. 이해가시죠? ¿Me hago entender? 이해가시나요? ¿Me hago entender? 네. 자, 그러면 한번 경품을 추첨해 보도록 하겠습니다. Entonces vamos a empezar con el sorteo. 처음 경품인데요. Es el primer sorteo. 에이드 레모네이드. Es limonada. 자, 리모나다 10분에게 저희가 드리도록 하겠습니다. Vamos a darle a 10 personas la limonada. 네, 10분에게 여기 날씨가 너무 덥죠? Hace mucho calor, ¿no? 그래서 시원한 레모네이드를 10분에게 드리도록 하겠습니다. Entonces a 10 personas le vamos a dar la limonada. 근데 저희가 경품이 되게 많아요. Nosotros tenemos muchos sorteos y premios. 예를 들면 Por ejemplo, 여러분 한국 치킨 아시나요? ¿ustedes conocen el pollo frito de Corea? 한국 치킨도 공짜로 드리고 있고요. También vamos a dar el sorteo como premio. 그리고 여러분 K-팝 그룹 사진 아시나요? 사진? ¿Ustedes 액세서리? conocen las fotos de K-pop de los idols? 예를 들면 지민, Por ejemplo, Jimin, 진, Jin. 네. 경품이 아직 준비가 안 됐대요. Disculpen, dice que todavía no están listos los sorteos. 죄송합니다, 여러분. Disculpen. 하지만 오늘 꼭 경품을 할 거예요. Pero hoy sí o sí vamos a hacer el sorteo. 걱정하지 마세요. No se preocupen. 알겠죠? ¿Me hago entender? 자, 그러면 갑작스럽게 지금 시간이 좀 비는데 Ay, de repente acá hay un espacio donde está libre. 너무 갑작스럽긴 하지만 Aunque es muy de repente. 여러분 K-팝 댄스를 한번 배워볼까요? ¿Quieren aprender una danza de K-pop? 여러분 칙칙붐 좋아하시나요? ¿Ustedes conocen Chick Chick Boom? 이 댄스 알아요? ¿Conocen esta danza? Stray Kids. Stray Kids. 자, 이 칙칙붐 댄스 배워보는 시간을 가지도록 하겠습니다. Entonces tendremos un tiempo donde podemos aprender la danza de Chick Chick Boom. 자, 그럼 칙칙붐 댄스 가르쳐줄 선생님을 큰 박수로 맞아주세요. Entonces invitemos con fuertes aplausos al maestro que nos va a enseñar la danza de Chick Chick Boom. 네, 여러분 제가 선생님입니다. Sí, yo soy su profesor. 자, 제가 여러분들에게 칙칙붐을 가르쳐 드릴 건데 Yo les voy a enseñar la danza. 제가 댄스를 막 그렇게 잘하진 못하지만 Aunque yo no bailo muy bien, 여러분들에게 아주 재밌는 댄스를 가르쳐 드리도록 하겠습니다. les voy a enseñar una danza muy divertida. 그럼 여러분들 앉아 계셔도 되고요. Ustedes pueden mantener sentados 같이 하고 싶은 분들 일어나셔도 돼요. y los que quieren bailar conmigo no hay ningún problema, se pueden parar 자유롭게 libremente. 하시면 됩니다. Pueden hacer. 아시겠습니까? ¿Me hago entender? 자, 처음에는 어떻게 하냐면 Al principio, ¿cómo se hace? 손을 이렇게 해주세요. Hagan su mano así. 손을 자 이렇게
자, 저기 위에 있는 분들도 따라 하셔도 돼요. Las personas que están allá arriba también me pueden seguir. 자, 이게 뭐냐? ¿Qué es esto? 총이에요, 총. Es una pistola. 빵야. Paña. 빵야. 불 켜주세요, 관객. Luces, por favor, acá. 자, 여기 왜 총을 해야 되냐면 ¿Por qué uno tiene que tener la pistola? 노래가 칙칙 붐이잖아요. La música es chic chic boom. 왜 칙칙 붐이냐? ¿Por qué es chic chic boom? 칙칙 Porque chic chic 붐. boom. 그래서 총에 관련된 내용입니다. 이 Por eso 댄스는. está la pistola. 그래서 거의 댄스를 이렇게 춰요. Ah, y por eso así se baila. 자, 이렇게 해주시고 Prepárense. 처음에는 원을 그릴 거예요. Al principio vamos a dibujar un círculo. 원을 이렇게. Un círculo. 앉아 계시는 분들 따라해 주세요. Los que están sentados también, síganme. 손 간단하죠, 맞죠? 간단하죠, 여러분? A ver sus manos, 따라해 주세요. síganme. 원을 그립니다. Hagan un círculo. 자, 그 다음에 숫자 8을 그립니다. 8. Después vamos a dibujar un número 8. 간단하죠? Es muy simple. 자, 다시 원을 그리고 Un círculo 숫자 8을 그립니다. y luego número 8. 다 외웠죠? ¿Ya memorizaron? 여러분들 오늘 배우시면 Si ustedes aprenden hoy, 여러분도 스트레이 키즈처럼 댄스를 잘할 수 있어요. 스트레이 키즈처럼 댄스를 잘할 수 있어요. como Stray Kids, ustedes pueden bailar muy bien las danzas. 알겠죠? ¿Me hago entender? 자, 불을 계속 켜놔주세요. Luces, por favor, si pueden mantener. 자, 그 다음에 Luego, 저기 앞에 acá enfrente, 여러분들이 가장 싫어하는 사람이 있다고 생각하세요. imagínense que está la persona que más odian. 알겠죠? ¿Sí? 누군지 물어보진 않을게요. No les voy a preguntar quién es, 다 생각하고 pero imagínense, 이 사람의 머리를 잡으세요. agarren la cabeza de esta persona. 잡았나요? ¿Ya agarraron? 그 다음에 슛! Luego, 발로 찹니다. patéenle. ¡Pam! 알겠죠? ¿Me hago entender? 자, 실제로 하면 안 돼요. No deben de hacer esto en la vida real, 상상으로 하는 거, 상상으로. solamente en la imaginación. 자, 처음부터 Desde el principio, 원을 그리고 hagan un círculo, 숫자 8을 그리고 después hacen el número 8, 머리를 잡고 le agarran de la cabeza, 슛다! pateen. 했죠? ¿Me hago 자, entender? 그 다음에 손을 이렇게 합니다. Después de eso, otra vez la mano. 이 상태에서 네, 이게 esta 포인트가 posición. 있어요. 포인트. Hay un punto especial. 약하게 세게. 약하게 세게. Despacio, fuerte. Despacio, fuerte. 자, 보여드릴게요. Les voy a mostrar. Despacio, 세게. fuerte. Despacio, fuerte. 알겠죠? ¿Me hago entender? 이렇게 세게 쳐주시면 됩니다. Así pueden hacer. 자, 그럼 여기까지 한번 해보도록 할게요. Vamos a hacer hasta acá, 노래 없이. sin música. uno, dos, tres, y. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 박수! ¡Aplauso! 되게 잘하세요, 여러분. 되게 잘하고 Muy bien, 있어요. están haciendo muy bien. 네. 자, 그 다음. Después, 거의 다 끝나갑니다. ya estamos por terminar. 자, 그 다음에 Después de 여러분들 eso, 손을 이렇게 해주시고 hagan así su mano. 2번 왔다 갔다 합니다. Vamos a hacer 2 veces. 1, 2. 1, 2. 오케이, 간단하죠? Es simple. 자, 다 끝났어요. Ya estamos por 자, terminar. 그 다음 손을 이렇게 해주세요. Después hagan así su mano. 이게 제일 중요한 Este 부분인데 es el punto más 자, importante. 여기서 손을 모았다가 Juntan sus brazos, 폈다가 abren. 모았다가 Juntan, 폈다가 abren. 2번 해주시는 거예요. 2 veces. 다시 해볼게요. Otra vez. uno, dos. 1, 2. uno, dos, tres, y. Uno, dos. 자, 그 다음에 칙, 칙. 칙. 이렇게 손이 칙 했다가 La mano dice chic, 칙 했다가 después chic. 두 번째 칙 할 때는 손가락이 이렇게 나와야 돼요. En el segundo chic, su dedo debe de salir así. 칙, 칙, Chic, chic, 붐. boom. 그 다음에 한 번 더 총을 쏘는 겁니다. Entonces, una vez más, uno puede disparar. 뻥. Boom. 알겠죠? ¿Me hago entender? 끝났습니다, 여러분. Hasta aquí. 박수! Aplauso. 자, 그럼 처음부터 한번 노래 없이 해볼게요. Entonces, vamos a hacer sin música desde el principio. 1, 2, 3, sí.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 부. 이렇게 당기시면 돼요. Hasta aquí. 아시겠죠? ¿Me hago entender? 자, 한 번 더, 한 번 더. Una vez más, una vez más. 자, 처음에 원을 그립니다. Primero hacemos un 자, círculo. 1, 2, 3, 원. 1, 2, 3, 4. 자, 원을 그리고 Hacemos el círculo. 숫자 8을 그립니다. Después dibujamos el número 8. 그다음에 머리를 잡고 Luego le agarramos de la cabeza. 슈타. Pateamos. 그다음에 프라코. Después despacio, fuerte. Despacio, fuerte. 그다음에 두 번. Después 2 veces. 그다음에 탄, 칙, 붐. Después, ¡pum! 쏘시면 돼요. Pueden disparar. 간단하죠? Es simple. 자, 그러면 노래를 천천히 틀어서 같이 한번 해볼게요. Entonces vamos a poner despacio la música y vamos a bailar juntos. 자, 노래 0.8, 벨로시다지 0.8로 Velocidad 틀어주세요. 0.8. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Círculo, círculo, 8, 8. Despacio, fuerte, despacio, fuerte. 그럼 포인트가 있는데 Hay un punto especial. 마지막을 좀 빨리 해야 돼요. Al último tienen que hacer un poco rápido. 이때 칙칙 붐. Chic, chic, boom. 이 부분을 빨리 하셔야 됩니다. Esta parte tienen que hacer rápido. 알겠죠? ¿Me hago entender? 자, 한 번 더 해볼게요. 지금 Una vez más. 굉장히 잘하고 있습니다. Están haciendo muy bien. 자, 0.8 속도로 한 번 더 해보겠습니다. A la velocidad 0.8. Música, por favor. Hit you like a truck, I'ma make you fly. 자, 여러분 다시 해볼게요. Vamos a hacer otra vez. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Despacio, fuerte. Muy bien. 여러분 어때요? 쉬워요? ¿Qué tal? ¿Está fácil? 쉽습니까? ¿Es fácil? 쉽죠? Es fácil. 여러분들도 스트레이키즈처럼 댄스 잘할 수 있어요. Ustedes también como ellos pueden bailar muy bien. 그런가요? ¿Es así? 자, 그러면 조금 더 빨리 해볼게요. Entonces vamos a hacer un poco más rápido. 0.9. 0.9. 자, 0.9. Velocidad 0.9. 0.9 배속으로 벨로시타지를 해주세요. A la velocidad 0.9. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it. Boom. Love what we cannot stop pumping. Boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom. Boom. Muy bien. 자, 0.9로 해보고 싶다. Alguien que dice yo quiero bailar con la velocidad 0.9. 0.9로. Con la velocidad 0.9. 올라오세요. 올라오세요. Pasen acá arriba. 천천히, 천천히. Despacio, despacio. 천천히, 천천히. Despacio. 천천히. 자, 올라오세요. Despacio. 올라, 천천히 올라, 천천히. Despacio, despacio, por favor. Despacio, despacio. 자, 넘어지지 않게 천천히. Sin lastimarse. Despacio, por 자, favor. 이제 그만. Hasta aquí, ok, 자, hasta 더 이상 aquí. 올라오면 안 돼요. Hasta 여기까지만. aquí, hasta aquí. 자, 천천히 올라오세요. 천천히. Por favor, si se pueden subir despacio. 네. 아니요, 여기까지 올라오세요. Ok, hasta acá, hasta acá. 괜찮아요, Hasta- 괜찮아요. Está 올라오세요. bien, está bien. 올라오세요. 자, Ok. 와우. Wow. 되게 많은 분들이 오셨는데 Se subieron bastante. 저희가 한번 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. Vamos a hacer una breve entrevista. 자, 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas?
Dante. 난똥, Dante. 단띠, 단테. 아, 단테라고 합니다. Ah, dice que se llama Dante. 몇 살이에요? ¿Cuántos años tenés? 10. 10살. 10 años. 와, 와우. 이 댄스를 아세요? ¿Qué- ¿Conoces esta danza? ¿Conoces esta danza? No. 아, 모르시는데 오늘 처음 배운 거예요? Ah, no conoces, pero hoy aprendiste por primera vez. 잘할 수 있습니까? ¿Puedes bailar bien? 오케이. 자, 한 명 더, 한 명 더. Una persona más. 안녕. Hola. 우리 귀여운 애기가 올라왔어요. Acá se subió una niña muy tierna. 자, 벨전. 자, 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Agustina. 아울레티나, Tina. 아우시티나, Agustina. 아우스티나. 이거 맞대. 아우스티나래요. Ah, dice que es Austina. 몇 살이에요? ¿Cuántos años tenés? 6. 6살. 여러분 6살이 무대에 올라왔어요. Una niña de 6 años se subió al escenario. 와, 여러분 박수! ¡Aplauso, por favor! 아, 너무 귀엽고 기특해요. Es muy tierna y muy valiente. 제가 여러 나라를 가봤지만 Yo me fui a muchos países. 이렇게 6살짜리 올라오는 나라는 처음 봤어요. Veo por primera vez que se sube a una niña de 6 años. 역시 파라과이 다릅니다. Sí, puedo ver que Paraguay es diferente. K-pop 좋아하시나요? ¿Te gusta K-pop? ¿Qué? Sí. K-pop 어떤 댄스 좋아하세요? ¿Cuál danza te gusta más? Muchas veces. 그 중에 하나 고르면 Sí, uno de esos, una de esas danzas, ¿cuál te gusta más? Los dos. 이 친구 뭐죠? ¿Y este amigo qué es? 엄마 부른 건가요? ¿Le está llamando a su mamá? 네, 스트레이키즈 좋아하나요? ¿Te gusta Street Kids? Sí. 여러분 스트레이키즈 좋아한대요. Dice que le gusta Street 네, Kids. 좋아요. 그럼 댄스를 한번 볼까요, 여러분? Entonces, ¿quieren ver la danza? 네, 한번 보도록 Ok, 하겠습니다. vamos a ver. Música, por favor. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it, boom. Love what we cannot stop wanting, boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom, boom, boom. ¡Aplauso! 여러분 친구들 잘했어요? ¿Bailaron bien los chicos? 네, 감사합니다. 그러면 오케이, aplauso. 큰 박수로 맞아주시고 들어가 주세요. Entonces, démosle fuerte aplauso a todos los chicos que pasaron. 자, 렌투. Despacio. Despacio, 자, despacio. 천천히 내려가 주세요. 천천히 내려가 주시면 감사하겠습니다. Despacito, por favor, despacio. 자, 그러면 이제 1배속으로 한번 해봅시다. Entonces vamos a hacer con la velocidad 1. 1배속. Velocidad 1배속으로 한번 다 같이 해볼게요. Vamos a bailar todos juntos. 네. Sí. Música, por favor. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Vamos, I know that you want it, boom. Love what we cannot stop wanting, boom. Ra-ta-ta-ta, I'ma make it, boom, boom, boom. 자, 이번에는 Esta vez, 저기 위에 있는 분들, a las personas que están allá arriba. 위에 있는 분들 소리 질러! Griten las personas que están arriba. 한번 해보고 싶나요? ¿Quién quiere bailar? ¿Quieren bailar? 내려오세요. Bájense, bájense. Vengan, 내려오세요. vengan. 내려오세요.
Vengan, vengan. 자, 위에 있는 분들에게도 기회를 드리도록 하겠습니다. Vamos a darle la oportunidad a todos los que están arriba. 네, 내려오세요. 천천히 내려오세요. Despacio, pueden bajarse despacio. 자, 내려올 동안 Mientras ellos se bajan, 다 같이 한 번만 더 해보도록 하겠습니다. todos juntos vamos a bailar una vez más. 네, 노래 틀어주세요. Música, por favor. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom, vamos, I know that you want it. Boom, lobos, we cannot stop haunting. Boom, ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom, boom, boom. Aplauso. 자, 내려오셨나요? 천천히. Ya se bajaron despacio, despacio, 천천히 por 위로 favor. 올라오시기 Despacio. 우린 여러분들 모두에게 공평하게 기회를 드리고 있습니다. Nosotros le vamos a dar la igualdad para que todos puedan participar. 여러분들 위에 있는 분들도 다들 참여하실 수 있습니다. Los que están arriba también pueden participar. 올라오세요. Súbanse, vengan, vengan. 올라오세요, 올라오세요. Suban, suban, suban. 천천히 올라와 주세요. Despacio, despacio. 자, 올라오세요. 여기로. Súbanse por acá, por acá. 여기로 천천히. 어. 올라오세요. 천천히 올라오세요. 네. 저기 팀들도 올라오시는 건가요? Los que están allá también se van a subir. Vengan, vengan, vengan. 자, 올라오시고. Vengan. 자, 또 인터뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. Vamos a hacer una entrevista. 자. 이 친구 어디서 많이 봤는데? A este amigo yo le conozco. 인스타그램에서 본 것 같아. Creo que le vi en Instagram. 여러분도 본 적 있나요, 이 친구? ¿Ustedes le llegaron a ver a él? 한번 물어보도록 하겠습니다. 이름이 A ver, 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Jacob. 아, 자코. Ah, ese que llama Jacob. 혹시 인스타그램 하시나요? ¿Tiene Instagram? Sí, sí. 하시나요? 아. 팔로우 몇 명이에요? ¿Cuántos seguidores tiene? 17,000. 17,000 seguidores. 1만 7. 와. Wow. 나중에 사인 받아야 될 것 같아. Después reciban firma de él. 어떤 인스타그램 하고 있죠? ¿Qué tipo de Instagram está haciendo? Dance, K-pop dance. 아, K-pop 댄스요? Ah, dice danzas de K-pop. 그럼 댄스 잘하겠다, 맞죠? Ah, entonces seguro baila muy bien. 그럼 보고 싶나요? ¿Quieren ver? 인플루언서가 얼마나 잘하는지 보고 싶나요, 여러분? ¿Cómo de bien baila un influencer? ¿Quieren ver? 자, 여기 센터로 오시고, 센터로. Ahí en el centro, en el centro. 자, 한번 댄스를. A ver, a 자, ver. 여기 조금만 뒤로 Un 가주시고. poco más hacia atrás para que no se lastimen. 우리 일단 이 친구만 한번 해볼게요. Vamos a ver a este amigo primero. 여러분도 하셔도 되긴 하는데. Ustedes también pueden bailar, 네, 이 친구 한번 해보도록 pero vamos a verla a 하겠습니다. él primero. 자, 박수! ¡Aplauso! 자, 노래 틀어주세요. Música, por favor. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom, vamos, I know that you want it. Boom, lobos, we cannot stop haunting. Boom, ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom, boom, boom. ¡Aplauso! 너무 잘하죠? Baila muy bien, ¿no? 제가 만약에 살이 빠지면 아마 이 친구처럼 출 수 있을 것 같아요. Si es que yo estaba más flaco, yo sí iba a poder bailar como él. 지금 너무 뚱뚱해. Ahora estoy muy gordo. 그런가요? ¿Es así? 아닌가요? ¿No? Gracias. 자, Gracias. 너무 잘했어요. Muy bien, muy bien. 네, 일로 오시고. Muy bien. 자, 또 인터뷰. 여기. Wow, acá. 이거 뭐죠, 이거? ¿Qué es eso? 브라질 국기를 여러분 들고 Es la bandera de 오셨는데. Brasil. 여러분, 그거 아십니까? 저는 브라질에서 살고 있습니다. ¿Ustedes saben eso? Que yo vivo en Brasil. 브라질 가보셨던 적 있으신 Alguien que 분? ya se fue a Brasil. 자, 브라질 소리 질러! Los de Brasil, griten. 그래서 브라질 사람은 얼마나 춤을 잘 추는지 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a ver cómo de bien bailan los brasileros. 같이 출게요, 같이. Vamos a bailar todos juntos, todos juntos. 자, 또 인터뷰를 해보겠습니다. A ver, vamos a hacer un poco más de la entrevista. 제 눈을 피하시는데. Hay gente que no me está mirando a los ojos. Hola. Hola. 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Dulce. 루이세스? Sí.
Dulce. 루이시스. Dulce. 루이세스. Dulce. 루세. Dulce. 룰루세이. 아 죄송해요. 제가 이 발음을 잘 못해. Perdón, discúlpeme, yo no sé pronunciar bien. 무튼 루루세. Como sea, dulce. 자, 나이가 어떻게 되죠? ¿Cuántos años tenés? 15. 아 15살. Ah, 15. K-pop 댄스 좋아하시나요? ¿Le gusta la danza K-pop? Sí. 얼마나 좋아요? ¿Cuánto te gusta? ¿Eh? ¿Cuánto te gusta? Mucho. 어떤 댄스 팀을 가장 좋아합니까? ¿Cuál grupo de K-pop te gusta más? BTS. 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 그 중에서 무슨 댄스 좋아요? ¿Cuál danza? Dynamite. 다이너마이트. Dynamite. 여러분 다이너마이트 아시나요? ¿Ustedes conocen Dynamite? 한번 댄스를 볼까요? ¿Quieren ver cómo baila? 자, 방송실 다이너마이트 준비해 주세요. Por favor, si los de staff pueden preparar la música de Dynamite. 자, 또 한번 보도록 하겠습니다. A ver, otra entrevista. 멈춰. 네, 무지카 잠깐 멈춰 Música 주시고. todavía, por favor. 이름이 뭐예요? ¿Cómo te llamas? Luciana, 루시아나. Luciana, 루시아나. 맞아요, 여러분? ¿Es así, Luciana? 루시아나. 맞아요? ¿Es así su nombre? 루시아나. Luciana, 맞네. 루시아나. 맞네요. 오케이. Dice que es Luciana. 몇 살이죠? ¿Cuántos Oye. años tenés? 들어가시면 안 되고. ¿Cuántos años? 어디 가세요? 어디 가세요? 여러분 3살이래요. Dice que tiene 3 años. 3살. 3 años. 저는 3살 때 그냥 엄마랑 같이 맨날 같이 있었던 기억이 있는데 Yo me acuerdo que cuando tenía 3 años yo siempre estaba en los 세살이 brazos de 무- mi madre. 3살이 이 큰 무대 위에 올라왔어요, 여러분. 와. Una niña de 3 años se subió a este escenario tan grande. 그럼 박수! Un aplauso, por favor. 춤 잘 출 자신이 있어요? ¿Vas a poder bailar bien? Luciana, 저 이름 안 물어봤는데. 이름 안 물어봤는데. Yo no le pregunté su nombre. 이름을 갑자기 춤 잘 출 자신 있어요 하니까 No es que sí, puedo bailar bien. 루시아나. Luciana, 아이, 귀여워요. muy tierna. 네, 들어가 주세요. Adelante. 자, 또 한 명 더. A ver, una persona más. 두두두두두두두두두 벨전. A ver, a ver. 인터뷰하고 싶은 사람? ¿Alguien que quiera hacer la entrevista? 자신감 있게. 이야. Wow. 남자네, 남자. Es un macho. 마초. Macho. 자신감 있게 손을 딱 들었어요. Con toda la confianza alzó su mano. 이름이 뭐예요? ¿Cómo te llamas? Rodrigo, 라드리그. sí, 로드리고 맞나요? ¿Es Rodrigo? ¿Rodrigo? 나이가 어떻게 되죠? ¿Cuántos años tenés? 8, 5초. 아, 5초. Ocho, wow. 5초인데 대단하게 용기가 있습니다. Tiene 8 años nada más, pero tiene mucha valentía. K-pop 댄스 좋아하시나요? ¿Te gusta la danza de K-pop? sí, 무슨 댄스 좋아하세요? ¿Cuál danza te gusta más? la de Light Pink. 블랙핑크 좋아한대요, 여러분. Wow, le gusta Blackpink. 오. No puede, por favor. Por favor. 블랙핑크 어떤 댄스 좋아해요? ¿Cuál danza de Blackpink te gusta? No me acuerdo tanto. 마지막처럼 마지막처럼 좋아요? ¿Te gusta esa danza? 자, 마지막처럼 노래 준비해 주세요. También si me pueden preparar la música de Magic Choron. 자, 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a ver cómo baila. 박수! ¡Aplauso! 자, 블랙핑크 노래 틀어 주시면 됩니다. La música de Blackpink. 자, 앞에 보셔야죠. ¿Pueden mirar enfrente? 자, 박수! ¡Aplauso!
aplauso, aplauso. 가슴은 계속 뛰어 내 몸이 맘대로 안 돼 어지러 아 여러분 너무 잘했어요. 박수 박수. Muy bien, aplauso por favor. 너무... 네 들어가 주시고. Sí, ahora puede pasar. 댄스에 실력이 있어 보여. Él tiene talento en la danza. 그리고 아까 BTS 어디 갔죠? A ver, ¿dónde está la de BTS hace rato? 누가 BTS 한다 했죠? ¿Quién dijo que bailaba BTS? 도망갔나요? ¿Se escapó? 아 도망갔어. ¿Se escapó? 제가 아까 여러분 BTS 다이너마이트 시킨다고 했잖아요. Yo le dije que él le iba a hacer bailar la danza de BTS Dynamite. 도망갔어요 지금. Se escapó ahora. 없어졌어. Desapareció. 그러면 우리 다 같이 스트레이키즈 책책봄을 쳐보고 마치도록 Entonces, 하겠습니다. vamos a bailar la danza de Chichipum y vamos a terminar. 0.9배속으로 틀어주세요. 0.9, la velocidad 0.9, por favor. ¡Aplauso! Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom, vamos, I know that you want it. Boom, love what we cannot stop wanting. Boom, ra-ta-ta-ta, I'ma make it. Boom, boom, boom. ¡Aplauso, por favor! 너무 잘했어요 여러분. Muy bien, muy bien. 정말 감사합니다. Muchas gracias. 천천히 내려가 주세요. Por favor, pueden bajarse despacio. 천천히 내려가 주세요. Despacio, por favor. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Démosle un fuerte aplauso otra vez. 여러분 댄스 재밌었나요? ¿Fue divertido la danza? 여러분도 댄스 누구나 할 수 있어요 여러분. Cualquiera puede bailar. 아 나는 댄스를 못 하는데. Ah, pero yo no bailo bien. 나는 뚱뚱한데. Yo soy gordo. 걱정할 필요가 없습니다. No se preocupen. 여러분도 배우면 Ustedes también si aprenden, 누구나 K-pop 댄스를 출 수 있습니다. cualquiera puede bailar la danza de K-pop. 그렇죠? ¿Es así? 자 그러면 이번 시간에는 Entonces, en este tiempo, 우리가 K-pop 댄스를 한번 보는 시간을 가지도록 vamos 하겠습니다. a tener el tiempo de poder ver las danzas de K-pop. 아까 초반에 우리가 BTS 버러를 봤었죠? Hace rato nosotros al principio vimos la danza de BTS Butter. 재밌으셨나요? ¿Fue divertido? 이번에는 Esta vez, 유키스. You Kiss. 유키스라는 노래를 여러분들에게 선보인다고 합니다. Vamos a ver la danza de You Kiss. 그러면 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Invitémosle con fuertes aplausos. There's a new kiss on the block, singing da 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 da. Feels like new kiss on the block. 고민을 앞질러 damn my rush. 신중했던 네 거리를 twist it up. That's right. 끌린 대로 발박죽 달려 나 완성의 highway. 맘에 들어 winding road. Yeah. 좀 더 높게 때로는 낮게. Running and crush. So let me show you can't make a party. 이미 빠져버린 너. 절제된 내 모습에 넌 the madness. Crazy, ready, let it burn. 더 좋아 now. 물오른 teenage dream. 넘친 energy. Oh. 두 눈 뜨면 like a teen movie scene. That's my role. 보다 hero 보다 anti-hero. We're going straight to the top. 감출 수 없는 vibes. We're the new kids on the block. 회색 비디 거리를 전부 뒤집어 놔. We're the new kids on the block. 휘몰아칠게 좀 더 정신없게 느낌 맞다면 넌 뜨겁고 차갑게 오가는 feedback 날 사로잡아가
해볼게. We're going straight to the top. 감출 수 없는 vibe. We're the new kids on the block. 회색 빛 이거리를 전부 뒤집어 봐. We're the new kids on the block. Higher. Oh, to the top. 가라라라. 따라라라라. Yeah. 고민은 skip 달려가. And we never come down. Feels like new kids on the block. Yeah. We're going up, going down. 뒤섞이는 sound. So hot, so fresh and coolish. We're the new kids. We're going straight to the top. 감출 수 없는 vibe. We're the new kids on the block. We're the real kids. 회색 빛 이거리를 전부 뒤집어 봐. We're the new kids on the block. We're the new kids. 따라라라. We're the new kids on the block. Singing 따라라라. We're the new kids on the block. 여러분 그럼 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Démosle un fuerte aplauso nuevamente. 여러분 이게 뭐죠? Señores, ¿qué es esto? 경품 추첨이 아니고 게임을 한 번 더 하도록 하겠습니다. Vamos a jugar un juego una vez más. 여기에 보면 Si vemos acá, 아까 보여줬던 lo que vimos hace rato, 핫도그도 있고요, está el hot dog, 치킨도 있고, está el pollo frito, 그리고 아이스크림도 있어요. también está helado. 핫도그, 치킨, 아이스크림 3개 다 드리도록 하겠습니다. Le voy a dar pollo frito, hot dog y helado los tres juntos a una persona. 좋나요, 여러분? ¿Quieren recibir eso? 자, 그럼 게임 방법을 알려드릴게요. Ok, entonces les voy a mostrar, les voy a decir la regla. 이 게임 아세요? ¿Conocen este juego? 묵, Piedra, 찌, tijera, 빠. papel. 묵찌빠 게임을 하도록 하겠습니다. Piedra, tijera, papel. 자, 어떻게 하는 거냐면 여기 객석 불을 계속 켜주세요. Por favor, si 부탁드립니다. pueden mantener la luz prendida de la, 자, del, 묵찌빠 del 게임을 público. 어떻게 하냐면요. Vamos a jugar el juego de piedra, papel o tijera. 자, 묵하고 찌하고 싸움 누가 이겨요? Si piedra y tijera chocan, ¿quién gana? 베드락이죠. Piedra. 자, 그 다음에 빠하고 묵하고 싸움 누가 이겨요? Y si papel contra piedra, 빠벨 이기죠. 그 gana el 다음에 papel. 그 다음에 찌하고 빠하고 싸움 누가 이겨요? Y si tijera y papel pelean, ¿quién gana? 네, 찌가 이깁니다. Sí, tijera. 저 여러분들하고 Ustedes 저하고 contra yo solo. 경쟁을 하는 거예요. Vamos a hacer una competencia. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 저를 이기면 Si ustedes me ganan, 이거를 가져가실 수 있습니다. pueden llevar este premio. 재밌겠죠? Va a ser divertido. 자, 여기 불 켜주시면 너무 감사하겠습니다. Por favor, si pueden prender las luces, por favor, del 자, público. 지금 안 보여요, 사람들이. Porque no, yo no le puedo ver a las personas. 자, 불을 다 켜주세요. Si pueden prender todas las luces. 자, 손 들어주세요. Alce la mano. 자, 손 들어주시고 제가 묵찌빠 아니 가위가위보 하면은 그걸 내주시면 돼요. 알겠죠? Si es que yo digo piedra, papel o tijera, ustedes pueden sacar. 근데 만약에 Pero si de repente 제가 묵을 냈어요. yo saqué piedra, 여러분들이 찌를 냈어. ustedes sacaron tijera, 그럼 손을 내리셔야 돼요. entonces tienen que bajar su mano. 알겠죠? ¿Me hago entender? 절대 손을 여러분 저 다 보고 있습니다. Yo estoy viendo todo. 속이시면 안 돼요. No tienen que engañar. 제가 묵을 냈는데 Si yo saqué piedra, 빠랑 묵을 들고 있으면 si es que sacaron papel y piedra, 손을 계속 들고 계시면 돼요. pueden mantener los brazos arriba. 자, 해보겠습니다. 연습 게임. Práctica. 자, 가위바위보 하면 찌는 손 내려. 찌 Los 손 que sacaron 내리세요. tijera tienen que bajar la mano 네. sin cambiar. 묵하고 빠만 손을 들고 있어주세요. Solamente piedra y papel van a mantener los brazos arriba. 자, 그리고 옆에 있는 우리 오징어 게임 마스터들
Acá los soldados del juego del calamar. 자, 소다도. Soldados, 소다도 손 들어보세요. soldados, alce la mano. 자, 핸드폰 한 소다도. Soldado ahí que está haciendo su celular. 자, 핸드폰 한 소다도 놀지 Soldados, 말고. 자, 정신 차리세요. por favor, despiértense. 자, 물총 쏴버릴 겁니다. Le voy a disparar con la pistola de agua. 자, 여기도 Allá también, 손 들어보세요. alce la mano. 자, 이분들이 여러분들이 제대로 하나 안 하나 다 볼 겁니다. Estas personas les va a vigilar si usted está haciendo bien o no. 그래서 만약에 거짓말을 하면 Y si ustedes mienten, 물총을 쏴버리세요. 알겠죠? ellos le van a disparar con la pistola de agua. 네, 자, 손을 들어주시고 다시. Ok, alcen bien alto su mano. 자, 가위바위보 하면은 묵 내리세요. Los de piedra, bajen la mano. Los que hicieron piedra. Sin cambiar, 바꿨는데? sin cambiar, sin cambiar. 바꾼 거 아니에요? ¿No cambió? 바꾼 거 같은데. Me parece que 자, cambió. 오케이. 자, 다시. Bueno, por favor, si pueden vigilar bien, si pueden venir hacia el frente también. Los soldados. 가위바위보 하면 찌 내려주세요. Los de tijera pueden bajar su mano. Tijera. 내려주시고. 자, 다시 가위바위보 하면 Piedra. 묵을 내야죠. 묵. Piedra. Los de piedra bajen su mano. Piedra. 묵 내려주시고. 자, 이렇게 하시- 하는 하시- 게임이에요. Así se juega. 알겠습니까? ¿Me hago entender? 알겠습니까? ¿Me hago entender? 제가 여러분들 가까이 가서 한번 보도록 하겠습니다. Yo les voy a ver desde más cerca. 제대로 하나하나 A uno por uno. 다 지켜볼 겁니다. A todos les voy a vigilar. 오케이. 자, 손 들어주시고 Ya, alcen otra vez su mano. 진짜 게임 들어갑니다. Ahora sí es oficial. Con el Acá. premio. 가위바위보 찌찌 Tijera, bajen la mano. Tijera. Tijera. 찌 손 내려주시고 Los de tijera, ¿pueden bajar la mano, por favor? 자 가위바위보 찌 손 내리세요. Tijera, tijera, baje la mano, 찌손 내리세요. tijera. 찌 손 내리세요. 찌 손 내리세요. 찌. Tijera, bajen la mano. 자 가위바위보 찌 손 내리세요. Tijera, bajen la mano. Tijera. Los de tijera. 자 가위바위보 찌 손 내리세요. Tijera, bajen la mano. 자 제가 언제까지 묵만 낼까요? ¿Hasta cuándo ustedes piensan que yo voy a sacar piedra? 과연 언제까지 묵만 낼까요 제가? ¿Hasta cuándo yo voy a sacar solamente 자 piedra? 가위바위보 찌 손 Tijera, 내리세요. tijera, bajen la mano. 찌 손 Tijera, 내리세요. tijera, bajen la mano. 가위바위보 잘하시네요. Wow, está jugando muy bien piedra, papel o tijera. Sí. 자 한 번 더. Muy bien. Una vez más. 가위바위보. ¡Wow! 잘하신다, Tijera 잘한다. abajo, tijera. 잘하시네요. 자 한 번 더. Una vez más. 가위바위보. 빠 손 내리세요. Papel, bajen la mano, papel. 빠 손 내리세요. Papel. papel 내리시고. 자 가위바위보. 묵 손 내리시고 묵. Piedra abajo, piedra. Piedra. 자 가위바위보. 묵 Piedra, 내리시고. piedra abajo, abajo. 자 다시 가위바위보. Piedra abajo, abajo. 네, piedra 받고. 자 가위바위보. piedra 받고. Una piedra vez que 받고. pierden, no pueden alzar otra vez la mano. Los soldados, si pueden venir acá enfrente también, por favor. 자 가위바위보. piedra 받고. Piedra abajo, piedra. 여기 아까 졌잖아요. Hace rato ya perdiste. 졌으면 손 내리셔야 돼요. Una vez que pierdes, no puede alzar la mano otra vez. 속이시면 안 됩니다. Sin mentir. 다시 들고 Arriba la mano. 가위바위보. piedra 받고. Piedra piedra abajo, 받고. piedra. piedra 받고. 졌습니다. piedra 받고. 바꾸시면 안 되죠. 제가 봤습니다. Yo ya vi. Yo vi. 이 여자분, 여자 학생 La joven, la jovencita. 바꾸시면 안 No 돼요. tiene que cambiar. 알겠죠? Ok. 자 다시 Otra vez. 자 가위바위보. piedra 받고. piedra 받고. 가위바위보. 네, 찌 손 내리세요. Tijera abajo, tijera abajo. Sí, Tijera, son sí. tijera, 자 지금 몇 명 살아남았어요? tijera. A ver, ¿quiénes sobrevivieron? 이분들 나와주세요.
Todas esas personas que sobrevivieron pasen. 자, 거짓말하면 안 됩니다. Sin mentir, vigilen bien los que tenían la mano arriba. Pasen enfrente los que ganaron. 무대 위로 올라와 주세요. Solamente los que ganaron. 많은 분들이 살아남으셨는데. 자, 애들 여기 아니에요. 여기 아니에요. 아니야. No, acá ya no. 자, Hasta 이렇게 ahí, 올라오시면 hasta acá. 여기 아닙니다. Hasta 제가 acá, 다 봤습니다. hasta acá. Ok, pueden volver a sus lugares. Hasta acá. Pueden volver a sus lugares. 자, 그냥 올라오세요. 자, 이제 더 이상 안 돼요. 더 이상 안 돼요. Hasta acá. 네. 자, 이분들이랑 한번 가위바위보 해보도록 하겠습니다. 이분들이랑 가위바위보 해보도록 하겠습니다. Solamente con estas personas yo voy a jugar piedra, papel o tijera. 자, 손 들어주시고 Pueden alzar la mano 바꾸시면 안 됩니다. sin cambiar. 알겠죠? 여러분들이 다 같이 한번 봐주세요. Todos juntos vamos a ver. 자, 우노 가위바위보. 바꾸시면 안 되죠? No puede cambiar. 아니요, 진 사람 누구죠? 내려가세요. Los que perdieron se pueden bajar. Los que perdieron. Gracias por ser honesta. 자, 내려가세요. Adelante. 가위바위보. 묵 내세요. 바꾸면 안 되죠? Piedra abajo. 바꾸면 안 돼요. Sin cambiar, por favor. 묵 Abajo. 내려가주세요. 묵. Piedra abajo. 네, 천천히. Despacio. 네, 다시. Otra vez. 가위바위보. 네, 묵 내려가세요. Piedra abajo. 묵 Piedra 내려가시고. abajo. 자, 가위바위보. 묵 내려가시고. Piedra abajo. 바꾸면 Piedra 안 돼요. abajo. 바꾸면 안 돼요. Abajo. 내려가세요. Abajo. 묵 내려가시고. Piedra abajo. 자, 가위바위보. 찌 내려 찌. Tijera abajo. 찌 Tijera. 내려가 주세요. Tijera 찌. abajo. 네, 봤어요. Tijera 바꾸시면 abajo. 안 Yo le vi 돼요. todo. Estamos vigilando. 바꾸시면 안 됩니다. Hacia el- 여러분 왜 계속 바꾸세요, 손을. Sin cambiar. 내려가세요. Hacia el centro. 내려갔습니다. 자, 가위바위보. 찌. Tijera abajo. 오케이. 내려가 주시고. Ok. Abajo. 가위바위보. Tijera abajo. 입에라고 Abajo. 내려가 주세요. 헬돈. 가위바위보. Papel abajo. Papel. papel abajo. 내려가 Papel 주시고. abajo. Papel abajo. 와, 여러분 몇 명 안 아바바. 남았어요. Sobraron muy pocos. 5명 남았습니다, 여러분. Solamente 5 personas. 네, 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. 에마 가위바위보 이길 자신 있나요? ¿Vas a ganar en piedra, papel o tijera? 좋습니다. 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Agustina. 이길 자신 있나요? ¿Vas a ganar? Sí. 한번 보도록 A ver, 하겠습니다. vamos a ver. 자, 손 들어주시고. Alce la mano. 손 들으세요. Alce la mano. 오케이. Arriba. 자, 가위바위보. 와, 잘했습니다. Wow. 너무 잘했어요. Muy bien. 다시 Otra vez. 가위바위보. 들어가 주세요. Muy bien. 너무 Papel abajo. 아쉽습니다. 네. 자, 가위바위보. 네, 묵 들어가 주세요. Piedra abajo. 와, 여러분 3분 남았 3분. 3 personas Sebo. quedaron. 3 personas. 자, 다시 가위바위보. 잘했어요. 가위바위보. 바꾼 것 같은데? Me parece que cambiaste. 자, Ok, 기회를 한 번 더 ok. 드릴게요. Le voy a dar una oportunidad. 가위바위보. 가위바위보. 묵 들어가 주시고. Ah, 와우. wow. 여러분 2분 남았습니다. Quedaron 2 personas. 자, 이름이 어떻게 되죠? ¿Cómo te llamas? Alejandra. 알렉산드라. 동생이에요? ¿Es tu hermana? 친동생이에요? Es tu hermana de sangre. 여러분 친동생이래요. Dice que es su hermanita. 좀 잔인한데. Justo ellas dos quedaron. 가위바위보 이길 거예요? 질 거예요? ¿Vas a ganar o vas a perder? Voy a perder.
질 거래요, Ah, 여러분. dice que va a perder. 동생을 위해서 희생하는 마음. Por su hermana dice que va a perder. 너무 보기 좋은 것 같습니다. Es muy lindo ver eso. 자, 그럼 한번 보도록 하겠습니다. A ver, vamos a ver. 자, 손 드시고, Alce la mano. 자, 등을 맞다 Ahí, 대세요. dense la 등을 espalda. 대세요. 보세요, 이렇게. Date la vuelta. Así. 손을 드세요. Alcen bien arriba la mano. 자, Van 갑니다. a jugar entre ustedes, entre ustedes. 자, 가위바위보. 보세요. Mira, miren, miren que sacaron. 언니가 지기로 했는데 Su hermana mayor quería perder, 이겨버렸어. pero al final ganó. 너무 안타깝지만 동생분 일단 계세요. 일단 Pero 계시고 igual quédate acá, quédese acá. 상품을 드리도록 하겠습니다. Vamos a darle los premios. 자, 핫도그, Un hot dog, 치킨, pollo frito, 아이스크림, helado. 박수. ¡Aplauso! 근데 동생도 너무 잘했죠. Pero a su hermanita también jugó muy bien, ¿no? 그래서 동생을 위해서 아이스크림을 주도록 Entonces para 하겠습니다. su hermanita le vamos a dar un helado. 네, 여러분 큰 박수로 맞아주세요. ¡Aplauso, por favor! 네, 내려가 주시고. 네, 자, 그럼 여러분 지금 저희가 경품 추첨을 하도록 하겠습니다. Ahora sí vamos a tener el tiempo de los sorteos. 여러분 손에 지금 숫자가 다 적혀 있을 건데요. Todos tienen los números en su mano. 먼저 꼬꼬로꼬 Al principio 한국 치킨. vamos a ver pollo frito coreano. 자, 꼬로로 한번 해보도록 하겠습니다. Kokoro. 여러분 한국 치킨 ¿A 좋아하시나요? usted le gusta pollo frito coreano? 자, 여러분들 경품 종이 다 받으셨죠? Todos tienen, 손에 todos tienen la pulsera de los números. 들어보세요. A ver, alcen bien alto. 저 위에 사람들도 Las personas de allá arriba también. 종이 받으셨죠? Todos tienen la pulsera. 자, 이 종이에 있는 번호를 여러분들 잘 생각하시고 Piensen bien, memoricen el número de la pulsera. 여기 위에 PPT가 나올 건데 Acá va a salir el PPT. 본인이 번호가 나오면 Si ahí sale su número de ustedes, 나중에 오후에 오징어 게임이 다 끝나고 después de que termina el juego de la serie del juego del calamar, 뒤에 이제 사무실이 있습니다. allá atrás está la oficina. 거기서 경품을 받아가시면 됩니다. Ahí se puede acercar y llevar el premio. 아시겠죠? ¿Me hago entender? 자, 그러면 꼬꼬로 경품 Entonces, 한번 보도록 하겠습니다. primero vamos a hacer el sorteo de Kokoro O. 자, 두구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 . A ver. Ruido, ruido, ruido. 자, 우리 한국에서 이렇게 해요, 여러분. En Corea hacemos así. 경품 추첨할 때 Cuando vamos a hacer algún sorteo, 무릎을 때려주세요. golpeamos las rodillas. 두구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 . Bien fuerte. 자, 과연 어떤 번호가 당첨이 됐을지 A ver qué número va a salir como sorteado. 보여주세요. Muéstrenos. 꼬꼬로 보여주시죠. Kokoro O. 네, Ahí 당첨이 está. 됐습니다. 이 번호 불러줘. 55.244, 55.465, 56.985, 55.788, 55.632. 자, 이분들은 여러분들 Estas personas, 이거를 저희가 인스타그램에 또 올릴 거예요. esto vamos a subir en Instagram también, IYF 파라과이. en la página de IYS Paraguay. 당첨되신 분들은 저기 사무실에 가시면 Los que ganaron se pueden acercar a la oficina 여러분들의 쿠폰을 드릴 겁니다. y le vamos a dar los tickets. 그러면 그 티켓을 가지고 저희 근처에 있는 치킨을 팔고 있거든요. Entonces con esos tickets acá cerca se está vendiendo los pollos fritos. 거기서 치킨을 드시면 됩니다. Ahí pueden llevar y entregar y comer pollo frito gratis. 아시겠죠? ¿Me hago entender? 네, 오케이. 오케이. 하나 더 합시다. Vamos a hacer uno más. 도고도고도고도고도고. A ver, ruido, ruido, ruido. 자, K-팝 그룹 사진. Foto de los idols de K-pop. 여러분 BTS 좋아하시나요? ¿A usted le gusta BTS? Stray Kids, Stray Kids, NCT. NCT. 자, 이런 여러 가지 BTS 이런 아이돌 사진이 있는 사진을 여러분들에게 10분 드리도록 A 하겠습니다. 10 personas le vamos a entregar todas estas fotos. 자, 그러면
자, 두구두구두구두구두구. A ver, ruido, 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 ruido. 두구두구두구두구 과연 A ver, 보여주세요. muéstrenos. 이거 아닌데. 앨범이 아닙니다, 여러분. No es- 자, 여러분 이미 앨범. 자, BTS 앨범이 걸렸습니다. Esta persona fue el ganador del álbum de BTS. ¡Aplauso! 자, 여러분 BTS 앨범 좋아하시나요? ¿A usted le gusta el álbum de BTS? 네, 되게 좋은 선물인데 Es un regalo muy bueno. 이것도 여러분들 아까 번호 뭐였죠? 네. ¿Cuál era el número? 56.690. 이분은 저기 뒤에 사무실에 가셔서 Esta 경품을 persona después de la tarde se puede acercar a la oficina 네, 받아가 주시면 y 감사하겠습니다. retirar el premio. 네. 여러분 오후에 또 저희가 오징어 게임이 진행이 되는데요. Nosotros a la tarde tenemos un juego muy divertido de la serie del juego del calamar. 그때도 경품을 계속 하고요. Ahí también vamos a seguir con los sorteos. 그리고 저녁에도 계속 하고 있습니다. Y a la noche también estamos continuando. 네, 여러분들이 계속 이 자리에 계시면 많은 네. 경품을 받아가실 수 Si 있습니다. ustedes siguen en este lugar van a poder llevar muchos premios y sorteos. 아시겠죠? ¿Me hago entender? 자, 그러면 우리가 이번 시간에는 10분간 쉬는 시간을 가지고 En este tiempo tendremos un receso de 10 minutos. 저희가 여기서 또 다시 공연을 보는 시간을 가지도록 Y 하겠습니다. luego de 10 minutos vamos a tener nuevamente las presentaciones en este lugar. 네, 미국 댄스가 준비되어 있고요. Tenemos preparada la danza cultural de los Estados Unidos. 네, 그리고 마인드 강연이 준비되어 Y 있습니다. también tenemos la charla del mundo del corazón. 그 마인드 강연이 끝나면 Después de la charla 또 경품을 할 거예요. vamos a tener nuevamente el sorteo. 자, 여러분 여기 계셔야지 경품을 받아가실 수 있습니다. Ustedes deben de quedarse en este lugar para poder llevar el sorteo. 자, 그러면 우리 10분간 쉬시고 11시까지 여기 와주시면 됩니다. Vamos a descansar 10 minutos, entonces a las 10 nos vemos aquí. 지금 52분이거든요. Ahora son y 52. 11시까지 꼭 자리에 착석해 주시기 바랍니다. Hasta las 11, por favor, vuelvan y siéntense en este lugar. 네, 감사합니다. Muchas gracias.
Por favor, si todos los participantes pueden ir tomando sus asientos, entonces ya estaremos empezando nuevamente. Por favor, si todos los participantes pueden ir tomando sus asientos, en minutos ya estaremos empezando con nuestro evento. Muchas gracias.
Por favor, si todos los participantes pueden ir tomando sus asientos, en unos minutos ya estaremos empezando con las presentaciones y nuestro evento. Los voluntarios también, si pueden ir llamando a las personas que están afuera para que puedan ir tomando sus asientos. Los voluntarios también, si pueden ir llamando a las personas que están afuera para que puedan ir tomando sus asientos. It's been fun, but now I've got to go. Life is way too short to take it slow. But before I go and hit the road, I gotta know. Till then, when can we do this again? When can we do this again? Yeah, it's been fun, but now I've got to go. Life is way too short to take it slow. Before I go and hit the road, tell me when can I see you again? When can I see you again? When can I see you again? Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world cause it's all so brand new. Don't close your eyes cause your future's ready to shine. It's just a matter of time before we learn how to fly. Welcome to the rhythm of the night. There's something in the air you can't deny. It's been fun, but now I've got to go. Life is way too short to take it slow. 자, 여러분들 자리에 Before I go and hit the road, I gotta know. Till then, when can we do this again? When can we do? Presentaciones. 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. Todos, por favor, pueden ir tomando sus asientos. 네, 그러면 첫 번째 공연으로 Entonces, como primera presentación, 미국 댄스를 보도록 하겠습니다. vamos a ver la danza de los Estados Unidos, My Freedom, la danza My Freedom Looking for You. y Looking for You. 네, 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Entonces, invitémosle con fuertes aplausos.
To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's go! You in your car, you at the house, on your job. Be encouraged, boo. Come on! Nothing, Father. Don't you know that? Oh. Nothing. Here we go now, here we go now. Don't stop now, let's go now. In the front now, in the back now. Let's go now, ladies. That's for the struggle. That's for the pain. That's for those dark nights. Come on and sing it with us, y'all. Jesus, you are. Jesus, you are. Jesus, you are. You are Jesus. You are my son, right after the rain. Yes, sir. Wherever you are, I just want to be closer. just wanna be near. Yes, I do. Sing it with us, y'all. You know that I've been looking for you. I realize nothing else will satisfy Nothing will me. satisfy. Yes, sir. So glad. Change, no one can Come on keep me again. away. Don't you know that? Hey. Realize, Father, nothing, Else will satisfy nothing will satisfy. Hey, change, no one can keep me away from you. so I want you to remember, no matter what happens tomorrow, God's got it all under control. All things work together. Come on. 네, 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Démosle un fuerte aplauso nuevamente a nuestro grupo de danza armonía. 네, 여러분 저희가 오늘 행사가 다채로운 행사가 준비되어 있는데요. Nosotros, el evento que nosotros preparamos, tenemos preparado para la mañana y para la tarde. 오전에는 K-pop 공연을 봤죠. A las mañanas nosotros estuvimos disfrutando de la danza de K-pop. 우리가 게임도 하고 Jugamos juegos, 경포 추첨도 하고 también hicimos sorteos. 그 다음에 오후에 1시 반부터는 또 오징어 게임이 있습니다. Y desde la 1:30 de la tarde nosotros tenemos el juego de la serie del juego del calamar. 그래서 여러분 우리 다채로운 게임에 여러분들이 다 같이 참여해 주시면 Y 감사하겠고요. voy a estar muy agradecido si todos ustedes participan de ese juego. 자, 이번 시간에는 마인드 강연을 들을 건데요. En este tiempo tendremos el tiempo de la charla del mundo del corazón. 여러분들께서 이 끝난 후에 또 경품 추첨이 있으니까 끝까지 자리에 함께 해주시면 감사하겠습니다. Como después de la charla también tenemos el tiempo del sorteo, por favor todos mantengan sus asientos. 네, 그러면 김도현 목사님 나오셔서 네, 말씀 전해주시면 Entonces vamos a invitar al pastor Toyon Kim para que nos dé la charla del mundo del corazón. 큰 박수로 맞아주세요. Invitémosle con fuertes aplausos. Buen día a todos. ¿Están contentos? ¿Medio no están contentos? ¿Están contentos? Levanten mano. Muy bien, gracias. Aunque haya calor aquí en Paraguay, pero estamos disfrutando los programas que IOI preparó. Por la tarde también hay más programas para divertirse hoy y mañana. Sea los días muy felices para todos ustedes. Hoy yo quisiera hablar un tema de intercambio también, de comunicación, para ser felices. Para ser feliz, muy importante es comunicación. ¿Sí? Yo estoy pastoreando
más de 16 años en Argentina. Yo estaba, antes de venir a la Argentina, yo estaba en México 8 años, casi 8 años. Entonces yo estaba acostumbrado a vivir en México. En realidad, yo vengo de Argentina, pero no tengo mucho tono de Argentina. Ya usted sabe, ¿no? ¿No saben cómo los argentinos cómo hablan? Los paraguayos cómo hablan. Mismo usa como español y castellano, pero un poco tono diferente. Cuando yo estaba en México, yo estaba acostumbrado a decir o hablar gracias. En México, yo creo que por un día tiene que hablar mínimo como 100 veces gracias, decir gracias. Cualquier cosa dice gracias. Uno dice gracias, ¿cómo tiene que responder? De nada, no hay de qué, ¿no? Hay muchas maneras de contestar. En México, ¿se han visto Chavo del Ocho? ¿No? Siempre dice gracias, gracias, de nada. Y luego cuando uno quiere pasar en pasillo, tiene que pedir permiso, ¿verdad? Entonces los mexicanos, ¿cómo hablan? Con permisito, ¿sí? Con permiso, con permisito. Siempre tiene que hablar así, tiene que decir. Después de como 8 años, cuando yo llegué a la Argentina, para pasar autopista yo pagué. ¿Sí? Entonces, ¿él qué tiene que decir? Gracias. ¿Qué tiene que decir? Yo pagué, entonces tiene que decir gracias. Entonces yo tengo que responder con de nada. No hay de qué. Yo quiero decir de nada, pero cuando yo pagué, no me dice nada. Yo lo vi en la cara, pero no dice nada. Ni me dice gracias, ni me mira. No me cayó bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no podía decir de nada. La gente muy fría. Y nosotros estábamos en peatonal ahí. Una señora grande tiene que pasar. Entonces, obvio que ella nos iba a decir, con permiso, permisito. Pero esa señora no dice así. ¿Sabe cómo me dijo? ¿Cómo nos dijo? Yo tengo que pasar. Eso me impactó. Wow. En el lugar de pedir permiso, ¿cómo puede decir yo tengo que pasar así? Wow, la gente muy fría, así yo pensaba. Pero ya llevo 16 años, más de 16 años en Argentina. Estoy acostumbrado a vivir en Argentina. Entonces, no digo gracias, tampoco me dice, no, de nada. No. Aparentemente, la gente fría, pero viviendo más de 16 años en Argentina, yo puedo decir que yo estoy muy feliz y viviendo en Argentina, no por otra cosa, sino por la gente. En el principio no me caía bien la gente, porque aparentemente me sentía muy fría la gente. Pero ahora, viviendo allá, ¿por qué me siento feliz? No por otra cosa, sino por la gente. ¿Cómo? Yo soy el pastor, yo soy misionero, yo comparto la palabra de Dios. Cuando yo comparto la palabra, sea quien sea, acepta la palabra en su corazón, obviamente puede tener el cambio de su corazón, cambio de su vida. Yo he visto que muchas personas se cambian por aceptar, escuchar la palabra de Dios.
Por eso hoy yo quisiera hablar con ustedes versículo de la Biblia como sobre Job, capítulo 22, 21. Job, capítulo 21, capítulo 22, versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, dice. Aquí la Biblia dice que para que todas las cosas salgan bien, tiene que tener amistad ¿con quién? Con Dios, dice. Nuestro corazón tiene que estar conectado con Dios. De ahí viene gozo, alegría y felicidad. Si nuestro corazón se conecta con Dios, viene mucho cambio de nuestra vida. También viene mucho cambio de nuestro corazón. El propósito de tener el campamento mundial no es otra cosa, sino que nuestro corazón se conecte con Dios. Porque de ahí viene felicidad, el gozo, alegría. En Argentina estamos haciendo la construcción. Ya yo llevo 10 años de construcción. Yo necesitaba los voluntarios. Convocando los voluntarios de la construcción, vinieron algunos jóvenes de diferente ciudad, diferente provincia. Cuando yo los vi, los voluntarios, para trabajar, en el principio nosotros trabajamos allá en Patagonia, parte del sur, donde hace mucho frío. Así los 3 voluntarios vinieron los jóvenes, pero eran por ahí bien flaquitos. ¿Sí? ¿Por qué eran flaquitos? No comieron bien. No, ellos más de 10 años estaban consumiendo droga. ¿Sí? Droga. Eran drogaditos. También ellos se dedicaban mal de su vida, robando, asaltando. Entonces ellos vinieron a trabajar. En el principio y me daba mucha duda, ¿verdad que esos jóvenes pueden cambiarse? ¿Verdad que pueden cambiarse o no? Los llevando allá. Pero pasando unos 6 meses, ellos se volvieron a Buenos Aires. Pero cuando yo los vi, ellos se habían cambiado totalmente. Cuando yo los llevé al sur, ellos eran bien flaquitos, parecían como zombies, parecía como solo que tenía cráneo y piel nada más. Pero después de 6 meses, cuando volvieron, estaba bien musculoso, ¿sí? Eran bien guapitos, ¿sí? Cuando yo los vi, yo me sorprendía, pero ellos dicen que ellos mismos, mirando a ellos mismos se sorprendieron, dice, porque nunca ellos se engordaban, porque desde 12 años empezaron a consumir droga, dice. Pero ¿cómo se cambiaron? No por otra cosa, sino por haber aceptado la palabra, por haber recibido Cristo en su corazón. Cuando ellos se conectaron su corazón con Dios, ellos dejaron su vicio. ¿Sí? Yo sé que dejar vicio fácil o difícil, muy difícil. ¿Ustedes son adictos de cuál? De tereré, ¿no? Sin tereré no puede vivir, ¿verdad? ¿Sabe? Yo soy adicto. ¿Adicto de cuál? Yo soy adicto de arroz. ¿Saben por qué mis ojos son rayados así? Por comer tantos arroz. ¿Saben por qué usted tiene los ojos tan redondos así? ¿No? Por chipa o no sé. Cuando yo vi los ojos de mexicanos, eran bien redondos, así, grandotes, así, por comer tantos
tortillas, con los ojos así redondas. Pero yo soy adicto de arroz. Diario yo como arroz. Pero un día yo pensé dejar de consumir arroz. Porque también yo teniendo edad, comer mucho arroz también afecta mal a la salud. Pero yo cuando quería dejar de consumir arroz, ¿sabe? Se me quitaba la fuerza, ¿sí? Me daba bronca también. Entonces era difícil de dejar de consumir arroz. Entre las comidas que tiene color blanco es el que provoca adicción. Entonces, ¿cuál será entre comidas que tiene color blanco que provoca adicción? Digamos, la sal, porque color blanca, ¿no es cierto? Color blanco. También azúcar. Luego harina, arroz. Y luego, más fuerte es, ¿sabe cuál es? Droga. ¿Sí? Entonces, esas que provocan muchas, ¿no?, adicciones. Entonces yo ni siquiera podía dejar de consumir arroz, pero ellos dejaron consumir droga, cocaína. Entonces yo un día, teniendo entrevista 1 por 1, yo pregunté, ¿no te da ganas de consumir droga otra vez? Dice que sí, dice, de vez en cuando, dice. Pero ¿por qué no vuelves otra vez a tu casa? Ellos dijeron a mí lo mismo. Pastor, antes de venir acá, yo llevaba la vida muy mala. Yo llevaba la vida como la basura en ese mundo, en esa sociedad, haciendo daño, siempre en la noche consumiendo droga, peleando. Pero ahora yo me encontré la felicidad. Ahora soy feliz, estoy contento, estoy muy agradecido. Ya no quiero perder mi felicidad. Yo no quiero perder mi felicidad por ese polvo blanco, dice. Ahí yo entendí una cosa muy grande. Uno que se siente feliz, que se siente muy agradecido, puede tener en su corazón anticuerpo. ¿Qué puede tener? Anticuerpo. Anticuerpo es el que le da la fuerza para vencer, ¿no?, tentación. ¿Saben ustedes quién se cae a la tentación de droga, adicciones? ¿Por qué se cae? No están felices, no está agradecido. Entonces, no tiene anticuerpo en su corazón. Hubo aquí pandemia, ¿sí?, más de 2 años y medio. Por el pandemia así que muchos murieron. Ustedes que son sobrevivientes de esa pandemia. ¿Cómo ustedes sobrevivieron? Vino también, ¿no?, corona. Pero los que tienen anticuerpo fuerte podían sobrepasar esa corona. Entonces, en nuestro cuerpo importante es anticuerpo, una defensa. De igual manera, en nuestro corazón hay defensa. En el corazón también hay anticuerpo. Uno que tiene anticuerpo elevado puede vencer tentación del pecado, tentación del mundo, tentación de adicción. ¿Cuál es entonces que le hace elevar anticuerpo en nuestro corazón? Eso es felicidad, gozo, alegría. Usted llegando aquí en ese lugar como arena, ahí participando ustedes, así todo programa, K-pop, ¿no?, danzas. ¿Se siente feliz, contento?
significa que ya está aumentando anticuerpo. Ustedes están contentos, felices, entonces su corazón se pone fuerte. Entonces hoy quisiera hablar un tema, por favor, PPT, de comunicación y intercambio del corazón, ¿no? Eso es en nuestra vida. ¿De qué manera nosotros podemos tener felicidad? ¿De qué manera nosotros podemos lograr tener esa gozo, alegría? Eso es comunicación y intercambio. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Aquí dice la acción de la vida. ¿Sí? Vamos a ver. Uno nace, todos también ustedes nacieron, por eso ahora existe. Un bebé nace, antes de nacer, esa bebé dentro del vientre de su madre estaba conectado con su mamá a través de ese cordón. ¿Sí? De ahí, así que recibiendo alimentos, así empezó a crecer dentro del vientre de su madre, luego nace. Está naciendo esa bebé, primero ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Siguiente, dice, tu mamá le toca a bebé, ¿sí? Entonces, tocar, contacto visual, compartir sentimiento, luego imitar, eso son relaciones de confianza absoluta. En ese ambiente, los bebés crecen. Algo creciendo, hay problema de comunicación, una persona muy difícil de comunicarse. Yo creo que en sus crecimientos hay problema de esas cosas. Por ejemplo, sus padres no le tocaban mucho, ¿sí? No había mucho compartimiento de sentimiento. Y entonces esa persona creciendo puede tener problema de comunicación. Siguiente. Entonces, para ser feliz, muy importante es comunicación. ¿Sí? Bajo mismo techo vive papá, mamá, los hijos, pero realidad, aunque vive bajo mismo techo, misma casa, pero si hay problema de comunicación, no están felices, no pueden ser felices. ¿Sí? Anteriormente no había mucha tecnología como hoy en día, televisor, internet, ¿no? Celular, pero antes, ¿cómo estaba? No había muchas cosas, entonces, como cenando junto, comiendo junto, se comunicaba. Pero hoy en día se desarrolló mucho, por eso lleva la vida mejor que antes, come mejor que antes, con mucha tecnología, pero cada vez más, ¿sí? Menos comunicación con familiar, con sus amigos. Siguiente. Hoy en día gran problema es celular. ¿Cuál es? Celular. Con esa celular puede comunicarse más que antes. Sí, sí, cierto. Puede comunicarse con la persona que están en otros países. ¿Sí? El problema es, si se comunica con la persona que está lejos de aquí, pero con la persona que está cerca de ustedes, no se comunica bien. Siguiente. Anteriormente, teniendo comunicación, ¿sí? También intercambio del corazón, ahí se sentía, ¿no? Felices. Pero ahora, ¿cómo está? Siguiente. Ahora, hoy en día, ¿cómo está? Sí, hay mucha gente en colectivo, subte, todo el mundo agarrando su celular, se comunica o mirando su celular con la persona que está hablando, no se comunica con nadie.
Hasta hoy en día, hasta niños entrando a la casa, cada uno agarrando su celular se mete a su cuarto. ¿Sí? No sale de su cuarto. Anteriormente, los niños así, todos saliendo de su casa, ¿sí? Así en un lugar, jugando, ya hora de cena, por eso no vuelve a la casa. Entonces sus madres le llamaban así: hijo, a cenar. No, mamá, yo quiero jugar un poquito más. Juego de calamar un poquito más. Los niños no querían regresar a su casa porque estaban muy divertidos con sus amigos. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso su mamá se enojaba, agarraba su oreja: vamos, hijo. Llorando se volvía a la casa. Pero hoy en día, ¿cómo está? Hijo, salí del cuarto. Los niños no quieren salir de su cuarto porque todos agarrando su celular, así mirando el celular, videojuegos. No quiere salir, no quiere salir. La cancha de fútbol, cancha de los niños está vacío. Por eso, hoy en día muy difícil de comunicarse entre los familiares, padre e hijo, ¿sí? Con sus amigos. Muy difícil. El siguiente. Aquí que dice: si no te comunicas, vendrá el sufrimiento. El sufrimiento, ¿por qué viene? Que no se comunica con el corazón. Ahí viene el sufrimiento. Aquí otro dice: intercambio trae cambio y felicidad. Obvio, se comunica con otro, de ahí viene, ¿no? También gozo de otra persona, a mí también llega, ¿sí? Felicidad de otra persona, a mí me llega. También sacando mi corazón al otro, ¿sí? Puede aliviarse su corazón. Pero el problema es aislamiento. Aquí dice: el aislamiento crea enfermedad e infelicidad, dice. ¿De cuál? De corazón. Hay muchos hospitales, clínicas para revisar salud de nuestro cuerpo, pero en realidad hospital en el mundo no existe que pueda revisar nuestro corazón. Pero en realidad, sufrimiento, ¿no? Y adicción, también depresión, todas esas cosas son enfermedades, se provoca como enfermedades del corazón. La siguiente. Yo le expliqué la causa de la adicción. Yo hablando con muchos jóvenes, no de Paraguay, no sé Paraguay, ¿sí? Pero yo con muchos jóvenes de Argentina, teniendo comunión con ellos, yo descubrí por qué esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes se caían a la adicción. ¿Sí? El problema es el fuego, el alcohol, las drogas, son consecuencias. Pero segundo dice, ¿cuál es la principal causa de la adicción? Eso es aislamiento. ¿Cuál es? Aislamiento. No está en comunicación. No está comunicado con otro. Está aislado. ¿Sí? Se siente solo. Falta de comunicación. Eso es aislamiento. De ahí viene todo problema. ¿Sí? Todo problema. Entonces, está aislado. Entonces, está muy débil de su anticuerpo del corazón. Por eso, si viene como bacteria, virus, así, se cae fácilmente a la enfermedad. De igual manera, si viene tentación del pecado del mundo, se cae fácilmente. Siguiente. Aquí dice,
conociéndote a ti mismo y conectar con otros y empieza el cambio de vida, dice. Cambio de vida, ¿cómo viene? Primero, en primer lugar, tiene que conocer a sí mismo. ¿Quién soy yo? Y luego conectar con otro. Usted sabe, para llegar a un lugar, hoy en día, aunque yo no conozca bien de aquí a Asunción, yo siempre uso GPS, ¿sí? GPS. Ya. Prendiendo GPS, primero localiza dónde estoy yo. Para llegar aquí, ¿no? SNRD Arena. Lo pongo ahí. Localizador primero busca dónde está, ¿no? Arena. No, primero dónde estoy. Dónde estoy y luego mi destino dónde es. Así es. Importante es, usted tiene que conocer a sí mismo. ¿Quién soy yo? Porque muchas personas no conocen a sí mismo. Entonces es muy difícil de conectarse con otro sin conocer a sí mismo. Por eso lo importante es conocer a sí mismo, luego conectarse con otra. Eso es importante. La siguiente. Yo voy a como hablar de un ejemplo. No sé, muchos de ustedes conozcan. ¿Habían escuchado un abrazo, ¿no? Abrazo de milagro? ¿Usted conoce? Un abrazo milagro, ¿qué será? ¿No? Aquí en Paraguay también para saludar, ¿se abraza o no? ¿No tanto? ¿Cómo saluda? Hola. ¿Sí? Bueno, abrazo de milagro. De ahí salió. De ahí salió. Hace muchos años, 1992, noviembre, 21 de noviembre, en un hospital de Estados Unidos nacieron dos gemelas. Dos gemelas nacieron. Pero antes de completar, ¿no?, sus meses, 12 semanas antes, ellos muy temprano nacieron. Entonces, todavía no se formó bien los órganos del cuerpo, pulmones, corazones, no estaba bien formado, así ellos temprano nacieron. Por eso sí o sí tenía que meter al incubadora, ¿sí? Incubadora. Gemelas. El problema es, grande estaba estable, pero menor inestable. Cada vez más, sí, grande, se mejoraba su salud, pero menor cada vez más se bajaba su defensa, ¿no? Luego, como su presión, su salud se empeoraba. Mayor, gente, esa mayor, su nombre es, ¿no?, Caría. Segundo es, ¿no?, Briela. Entonces su mamá, siguiente, su mamá ni siquiera como abrazando ni una vez, tenía que mirar a través de vidrio de ventana como muerte de su bebé. Entonces mirando solamente ventana estaba llorando su mamá. Por fin va a morir. Hija, estaba muriendo, pero no podía hacer nada. Su presión se bajaba, era más difícil de respirar, cada vez más difícil respirarse. Los doctores no podían hacer nada.
Ya el doctor les dijo a sus madres, como matrimonio de Jackson, ese apellido. Mayor era Jackson Carrier, menor era Jackson Uriele. Lo siento mucho, pero nosotros no podemos hacer nada por su hija, dice. Algo tiene que preparar el corazón. Significa para aceptar muerte de su hija menor. Entonces sus padres estaban llorando nada más. Pero en ese momento había una enfermera. Esa enfermera que tiene mucha experiencia le puso una sugerencia. Doctores, escúchenme. Yo leí un libro de Inglaterra. Había en esa misma ocasión, pero dice que gemelas estaban junto con su madre, vientre de su madre, entonces poniendo misma incubadora puede mejorarse su salud. Sí, pero aquí en Estados Unidos nunca permitió esto porque puede tener diferentes virus así. Pero no hay otra manera, por favor. Vamos a intentar meter a misma incubadora las gemelas. Así entonces estaban de acuerdo poniendo misma incubadora. ¿Sabe qué le pasó aquí? Ese bebé mayor, María, abrazaba a su manita. Aunque no podían hablar bien, pero abrazando. Sé cómo le dijo, pero tal vez así dijo: hermanita, ánimo, vamos a vivir juntos. Ahí están esperando nuestros padres. Vamos a ver, anímate. Es el momento que pusieron misma incubadora, empezó a mejorarse la salud. Sus pulsos, ¿no? Sus respiraciones, empezó a subir, así. Ellos vieron, es el milagro. Por eso puso ese nombre, ¿no? Abrazo más pequeño en el mundo, pero ese abrazo de milagro, dice. Empezó a mejorar su salud de menor. Antes de llegar Navidad, ellos entraron en noviembre, 21 de noviembre, le dieron alta 24 de diciembre. Un mes le dieron alta de hospital. Ellos salieron junto con su familia, ellos podían pasar la Navidad. Siguiente. Ellos empezaron a crecer bien, ellas crecieron bien. La siguiente. Sí, muy bonitas, ¿no? Así ellos crecieron, ya es grande ya. Entonces, estando junto, ¿sí? Comunicado con su hermana, así, se mejoraron su salud. Por eso aquí dice, es muy importante estar junto, estar conectado, estar en comunicación. Eso es muy importante. Siguiente. En Estados Unidos hay un parque, ¿no? Un bosque. Eso se llama secoya. Árbol se llama secoya roja. ¿Sabe ese árbol lleva cuántos años? Largos años del mundo. Eso lleva más de 2000 años. ¿Cuántos años? 2000 años. Tan alto. ¿Sí? Siguiente. ¿Sabe altura hasta dónde llega? 115 metros.
¿Cuánto? 115 metros. Medio. Luego anchura es 7 metros de anchura. Lo lleva más de 2000 años. Aguanta viento, tormenta, aguanta. ¿Usted qué piensa? Así tan grueso, tan alto, fácil de caer por el viento, ¿no? Ese árbol, sin embargo, ¿por qué aguanta tanto? Pensando que puede tener raíz muy grueso, muy profundo, por eso no se cae. Cierto. Ellos no tienen raíz no tan largo, no tan profundo. Sin embargo, ¿cómo puede aguantar todo ese viento, tormenta, todo? Por sus raíces. No se ellos ponen profundo, sino uno al otro se conecta. Todos así sus raíces están conectados. Siguiente. Miren, así están conectados. Por estar conectado, esos árboles aguanta, soporta todo del viento, 2 años, 2000 años, no se cae. Por eso muy importante es estar conectado al otro. Siguiente. Yo hace ya 3 años, un poquito más de 2 años y medio, yo fui a Israel. En Israel hay dos mares. Uno es Mar Rojo, ¿sí? Mar Rojo. Otro es Mar Rojo, luego Mar Muerte. 2 mares. Entonces yo visité Mar de Muerte, dice. ¿Por qué Mar de Muerte? Siguiente, vamos a ver. Así soy yo. Medio está ahí, con gorra negra así. Yo no sé nadar, pero cuando yo me metí al mar, automáticamente se flotaba así. ¿No? Allá no hay problema, no sabe nadar, pero se flota. Porque agua muy salada. Agua muy salada. Eso se llama Mar Muerte, dice. No existe ningún ser viviente dentro del mar. Porque muy salada, agua muy salado, demasiado salado. Una gotita entra al ojo, arde mucho. ¿Por qué agua tan salado? El mar está cerrado. Entra agua, pero no hay salida. Entra, sale, tiene que circular, ¿no? Agua. Ahí puede vivir muchos seres vivientes, pero por estar cerrado, aislado, agua viene, pero no hay salida. Entonces ahí se evapora agua, entonces se acumula mucho sal. Finalmente ahí viven ni un pez, ni un ser viviente existe. Eso es Mar Muerte. Siguiente. Aquí es Mar Rojo. Mismo mar, pero ahí existen muchos seres vivientes. Muy hermoso. ¿Por qué? Es el mar, entra agua y sale agua. Por entrar y salir el agua, ahí existen muchos seres vivientes. También entre ustedes hay 2 clases de personas. ¿Cuáles personas? Uno que tiene corazón como Mar Rojo, se comunica con otro. Hay otras personas que su corazón está bien cerrados, no se comunica con otro. Entonces, la persona que tiene el corazón como Mar Rojo, comunicado con otro, alrededor de esa persona hay muchas personas que quieren estar junto con él. Pero alguien que tiene corazón muy cerrado, como Mar
muerte, nadie quiere estar junto con esa persona. ¿Sí? No quiere estar junto con esa persona. Por eso importante es nuestro corazón que tenga abierto, que se conecte con otro, se comunica con otro. ¿Ustedes quieren ser felices? Importante es conectarse con otro. Recibe, aprende, ¿no? El corazón que está en otra persona, en otro. Sobre todo, ese campamento mundial sea una oportunidad de que su corazón se conecte con el corazón de Dios. Su corazón se conecta con el corazón de Dios, de ahí viene gozo, alegría y felicidad. ¿Me hago entender? Hace calor, ¿no? También tiene hambre. Siguiente. Aquí dice, una mente cambiada, una vida cambiada. Luego, ¿qué es lo que viene? Un mundo cambiado. ¿Sí? La verdad, si usted puede tener la mente cambiada, de ahí viene la vida cambiada. Y luego viene mundo cambiado. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, siguiente. ¿Qué dice? Gracias. Muchas gracias por su atención. 네, 감사드립니다. Muchas gracias. 자, 그러면 경품 시간이 다시 돌아왔습니다. Ahora tendremos el tiempo del sorteo. 팔찌, 보세라 다 갖고 계신가요? ¿Siguen teniendo las pulseras? 거기 번호가 적혀 있죠. Como todos ya saben, ahí están los números. 이 번호에 경품이 당첨이 되면 Si es que su número sale acertado en el sorteo, 5시 반에 찾아갈 수 있습니다. a las 5:30 recién pueden ir a retirar. 지금 찾아가서 주세요 안 줘요. Aunque ahora ustedes vayan y le dicen, deme por favor, no se le va a dar. 5시 반에 저기 뒤에 사무실에 가시면 A las 5:30, si se van a la oficina, 경품을 드리고 있습니다. podrán recibir sus sorteos. 자, 그럼 이번 경품은 El sorteo de ahora 핫도그입니다. es hot dog. 여러분 핫도그 뭔지 아시나요? ¿Ustedes saben lo que son los hot dogs? 한국 음식인데 Es una comida coreana. 되게 맛있어요. Es muy rico. 정말 이게 표현할 방법이 없는데 정말 맛있습니다. Es muy rico. 그래서 여러분들 핫도그 10명에게 드리도록 하겠습니다. Entonces a 10 personas le vamos a dar los hot dogs. 자, 그러면 다시 두구두구두구두구두구 Nuevamente los ruidos, por favor. 두구두구두구두구두구 Ruido, ruido. 보여주세요. Muéstranos, por favor. 네, 번호가 10명이 당첨이 됐는데 Ahí son ya están las 10 personas. 네, 번호 읽어주시면 감사하겠습니다. 55.654, 55.643, 55.234, 55.094, 55.086, 56.895, 56.324, 55.437, 55.234 y 56.007. 여기 통역하신 분이 고생을 많이 했는데 Que traduce está sufriendo un poco. 자, 여러분 번호 있나요? ¿Todos tienen su número? 여러분 번호를 잘 보시고 Miren bien su número. 5시 반에 A las 5:30 여기 뒤에 가시면 pueden ir 경품을 드리도록 a la 하겠습니다. oficina y retirar su sorteo. 그리고 이 번호는 인스타그램에 또 올려주고 있습니다. Y estos números también nosotros vamos a subir a Instagram IYF 파라과이 como IYS Paraguay. 들어가셔서 확인하시고 Pueden ir y revisar 네, 찾아가시면 y 감사하겠습니다. van a poder retirar. Muchas gracias. 경품 하나 더 하겠습니다. Vamos a hacer un sorteo más. 여러분 블랙핑크 좋아하시나요? ¿A usted le gusta Blackpink? 좋아하시나요? ¿Le gusta? 네, 블랙핑크의 지수 La foto de Blackpink Jisoo. 지수 앨범을 드리도록 하겠습니다. El álbum de Jisoo se le va a dar. 이 친구 되게 좋아하네요. A esta niña le encanta ahora. Está tapando su boca. 하시는데
너무 감사합니다. Muchas gracias. 자, 그러면 블랙핑크 Entonces- 지수 앨범. El álbum de Blackpink Jisoo. 자, 잘 틀어주세요. Por favor, si nos puede dar. 자, 두구두구두구두구두구두구. Sorteo, sonido, ruido, 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 ruido. 보여주세요. Muéstrenos. 네, 번호 Sí. 나왔습니다. Muy bien, 55.008. 55.008. 네, 이 번호에 당첨되신 분은 5시 반에 El que ganó este sorteo a las 5:30 네, 저기 뒤에 사무실에 가시면 드리도록 se puede acercar a 하겠습니다. la oficina para retirar. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 자, 그리고 우리가 오후 1시 반에 Y nosotros a la 1:30 de la tarde, 여기서 오징어 게임을 하고 있어요. en este mismo lugar tendremos el juego de la serie del juego del calamar. 여기 이제 우리 오징어 게임 스태프분들이 쭉 오시고 Acá están todos los staff del juego del calamar. 여기서 둥글게 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 딴따단 이 노래 아시나요? ¿Conocen esa música? 네, 이 노래를 틀고 함께 우리가 둥글게 게임을 할 거예요. Con esa música vamos a jugar todos juntos. 그 게임에서 우승하시는 분께 어마어마한 상품을 드리고 Y 있어요. el ganador de ese juego se llevará un gran, pero un gran premio. 그래서 많은 참여 부탁드립니다. Espero que muchos puedan participar. 자, 여러분 아직 안 끝났습니다. Todavía no terminó. 저희가 안내 말씀 잠깐 드릴 건데 Nosotros tenemos unos anuncios. 여기에 가만히 앉아 계시면 Por favor, 감사하겠습니다. mantengan en sus asientos. 네, 안내 Por 나와주세요. favor, anuncio. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Quisiera darles algunos anuncios antes de continuar. Ahora vamos a tener el tiempo del almuerzo. El día de hoy el almuerzo se va a servir en INAES. Por favor, sigan a los voluntarios, les van a estar guiando en las salidas para ir a INAES. No es en el comedor del CLF como el día de ayer, sino que es en otro lugar, para que por favor puedan tener eso en cuenta. Todavía no se levanten, por favor.